buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 4 de diciembre del año 2020. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Nápoles? ¿Qué tal, Diana? Un abrazo a todos y comenzamos con nuestros titulares. Rompen el diálogo quienes pidieron el diálogo. Regresaron de Guinea-Bissau médicos cubanos integrantes de la brigada Henry Reef. Debaten en Asamblea General de la ONU sobre salud y necesidad de una vacuna segura. Comenzamos con las informaciones. A continuación damos lectura a una nota del Ministerio de Cultura. Rompen el diálogo quienes pidieron el diálogo. El pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura, se congregaron personas con reclamos diversos por respeto a las inquietudes y demandas de los jóvenes vinculados al arte que llegaron hasta allí por convocatorias en redes de grupos con otros intereses. Se abrieron las puertas del Ministerio para un intercambio con el viceministro Fernando Rojas y representantes de la UNIAT y la HS. Después de más de 4 horas de diálogo, se acordó sostener un nuevo encuentro presidido por el ministro para el que previamente se conciliarían listas de temas y participantes. Este 3 de diciembre a la 1:39 de la tarde llegó al Ministerio de Cultura un correo insolente donde el grupo que se ha erigido en voz de todos pretende imponer de modo unilateral quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar, al pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana bajo el disfraz del arte. Los que instrumentaron esta maniobra acaban de romper toda posibilidad de diálogo. El ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Desmentimos los presupuestos contenidos en el correo citado, que pueden consultarse en los sitios digitales del Ministerio de Cultura, sobre los que se han articulado las condiciones de este grupo, carente de legitimidad y ética para emplazar a las instituciones de la cultura cubana. Para los jóvenes y para todos aquellos artistas que se reunieron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo, como ha sido una práctica histórica de las instituciones culturales de la revolución. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha reiterado que no somos un gobierno en la clandestinidad, somos una revolución en el poder, que tiene entre sus fuerzas más formidables a la cultura, a una cultura soberana, independiente y antiimperialista desde la raíz. Con los mercenarios no nos entendemos. Firmado este documento por el Ministerio de Cultura, La Habana, 4 de diciembre del año 2020, año 62 de la Revolución. Ahora vamos con nosotros, está en el estudio Humberto López, precisamente para actualizarnos sobre este tema. Muy buenas tardes para ti, Humberto. Sí, gracias. En efecto, el Ministerio de Cultura de Cuba se ha pronunciado. Acaban ustedes de escuchar su pronunciamiento, la nota de esta mañana. Creo importante poner muy rápido en contexto qué es lo que ha pasado antes y por qué estamos en este punto del día de hoy. Muy breve, hace unos días un grupo de personas desconocidas en realidad por la inmensa mayoría del pueblo de Cuba montaron una farsa en la casa de uno de ellos en el barrio de San Isidro, aquí en La Habana. Digo farsa porque lo que trataron inicialmente fue de dar la idea de que con una supuesta huelga de hambre lograrían chantajear al gobierno cubano para que liberara a uno de ellos que había sido sancionado a 8 meses de privación de libertad. Después de que él mismo, el mismo sancionado, publicó un video ofendiendo, diciendo groserías a un policía. El que ve el video, que lamentablemente hemos tenido que mostrar varias veces para que se entienda de qué se trata, cuando usted ve el video no discute si ese hombre que se llama Denis Solís merece o no estar en prisión. Si todavía tiene dudas de eso, le invito a que busque el video en las redes sociales, está por todas partes. Estoy seguro que las dudas se le van a acabar. Bien, huelga de hambre por Denis, por ese hombre. Comenzó todo un movimiento para lograr con ese acto heroico de la huelga, supuesta huelga, encender chispas, activar conciencias, mover a las masas, y entonces un grupo de jóvenes se acerca al Ministerio de Cultura y pide ser atendido para reclamar por esa supuesta injusticia de la que tanto se habló y se habló, recuerden, el sancionado, que se infla el tema en definitiva en las redes sociales. Y aquí viene un punto muy interesante.
cómo comenzó a decirse en las redes que un grupo de jóvenes estaban allí, que reclamaban, que pedían ser oídos. Bueno, pues se sumaron más, y algunos de los que se sumaron ya no iban como los del inicio, sino que llevaban otros propósitos muy claros, con algunos de esos con una historia de provocadores, de contrarrevolucionarios. No digo que eran todos, no eran todos, lo repito, pero algunos sí. Como también hay que decir que algunos recibieron indicaciones del exterior para realizar actos violentos allí, para dar allí y en los alrededores idea de caos, de represión. Indicaciones claras tenían algunos de transmitirlo en las redes, de crear una imagen y un ambiente de caos, de falta de entendimiento. Pero fueron recibidos los jóvenes, una representación de los jóvenes. Hablaron con el viceministro Fernando Rojas, estuvieron varias horas y salieron. Dijeron, contaron lo que pasó en la reunión, lo hicieron ellos, a los que se mantenían afuera del ministerio esperando. Y también, por cierto, eso lo transmitieron en redes sociales, usted lo puede buscar, de esa reunión. O sea que hablaron tanto ellos en sus redes sociales como el viceministro Rojas, que estuvo con nosotros aquí en la televisión. Esencialmente se acordó que se iba a desarrollar una nueva reunión con el ministro de Cultura. Eso lo reconoció, repito, el propio viceministro en la televisión nacional. Habló de esos acuerdos, qué fue lo que se manejó en la reunión aquella noche, pero vamos a ver cómo lo reseñaron los medios que se dicen independientes. Fíjense, no vamos a recordar cómo lo hizo el viceministro, sino cómo lo hicieron esos medios que se dicen independientes, de qué se acordó en la reunión. Lo comparto con ustedes. Es una captura de pantalla rápidamente que hice para buscarlo, fíjense, y de ellos. Abrir un canal de diálogo entre las instituciones y los artistas. Interesarse con urgencia sobre las actuaciones de Denis Solís y Alcántara. Desarrollo de agenda de trabajo múltiple con todos los artistas. Revisión de la declaración de la Asociación Hermanos Saiz, donde se descalifica a los miembros del MSI. Estamos hablando de San Isidro. Vamos a avanzar, hay más acuerdos. Se declara una tregua con los espacios independientes donde se reúnen los artistas que no serán hostigados. La reunión con el ministro de Cultura se reunirá con los artistas el jueves o viernes de la semana próxima. Autoridades dan garantías de que no habrá consecuencias para los que han participado en la reunión frente al ministerio. Esto es esencialmente, repito, lo que dijeron los medios. No los medios oficialistas como algunos han estado acusando, pero eso asimismo, con algún que otro detalle en cuanto a la precisión y la forma de explicarlo, fue lo que aquí en la televisión dijo el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Esos fueron los acuerdos, ¿verdad? Vamos a ver entonces el correo que se envió ayer, minutos antes de las 2 de la tarde, al mismo viceministro Fernando Rojas. Y comparen ustedes quién está rompiendo entonces el acuerdo. Vamos a ver el correo, que lo pueden encontrar también en la propia página del Ministerio de Cultura. Texto del correo. Condiciones. Reunión domingo, ideas para condiciones. Dado el acoso, hostigamiento, criminalización hacia los participantes ese día y el movimiento San Isidro, pedimos garantías de seguridad y protección para todos los que vamos a la reunión y para los que quieran estar afuera. Dado que la lista de representantes enviada al MINCUL contiene los nombres de personas elegidas democráticamente por los manifestantes, la participación de dichos representantes en la reunión no puede ser negociable. Imposición de que no puede ser negociable. Dado que vamos a tratar temas legales, nos acompañará el jurista Julio Fernández Estrada como asesor legal en esta reunión. Pero es un primer nombre que no estaba por ninguna parte al inicio. Dado que los temas en la agenda superan las facultades del ministro de Cultura y dado que en momentos anteriores de nuestra historia, en los que ha habido crisis en el campo de la cultura, ha sido siempre la máxima autoridad del país quien se ha sentado a dialogar, y aquí piden la presencia del presidente Díaz-Canel, pero no solo del presidente, sino también que tiene que estar una representación facultada del MININ, del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Fíjense, estamos hablando, me remito a los acuerdos que ellos mismos reseñaron, no les mostré lo que dijo el viceministro. Estamos hablando de lo que dijeron ellos, reunión con el ministro de Cultura. Ya no es así. Ahora es emplazamiento que en la reunión tiene que estar el presidente de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.
dado que los que están dentro de la reunión se deben y representan a cientos de personas que no estarán presentes, dado que en la experiencia anterior se violaron acuerdos y que los medios oficiales solo informaron de lo acontecido en la reunión a través del noticiero en la versión del viceministro Fernando Rojas, sin posibilidad de réplica, requerimos la presencia de prensa independiente para que grabe y cubra la reunión. Pedimos que estén presentes los medios oficiales que requiera el MINCUL. Avanzo en los acuerdos. Aquí están otros, son 7 esencialmente. Miren, los temas de la agenda superan, aquí lo está diciendo, pedimos que al final de la reunión se haga una declaración pública en conjunto, MINCUL, Movimiento o ellos, el 27N, donde se expongan los acuerdos a los cuales se haya llegado ante ambas partes. No consideran, así concluye, no consideramos pertinente presentarnos a la reunión hasta que estas garantías hayan sido dadas públicamente. Y pregunto, ahí sin más comentarios, los acuerdos iniciales y los que están en el correo. ¿Quién ha cambiado los acuerdos? ¿A qué conclusión ustedes llegan ahora, viendo unos y otros? El Ministerio de Cultura ha dicho que no va a dialogar. ¿Ha cambiado los términos acordados? Preguntaría. ¿Quién envió el correo, este correo, dejando claro que el diálogo es como dicen ellos, como está bien claro ahí, con sus exigencias, con sus reglas, y si no, no hay diálogo? ¿Quién está diciendo eso? Fíjense, en varios puntos, es un correo que no firma ninguno en particular. Es a nombre de un equipo, de un grupo. Los nombres que aparecen después son los que tienen, los que exigen ellos, que no son negociables, que tienen que participar en la reunión. Vamos al correo otra vez, sigamos viendo el correo. Algunos no estaban allí en esa primera reunión de los acuerdos, aparecen ahora, y es una clara imposición. Ahí está el nombre, si pudiéramos ir hasta el correo y vean ustedes los nombres, repito que está publicado en los sitios, en el sitio del Ministerio de Cultura, los medios los estamos replicando, en las redes sociales, donde quiera usted puede encontrar ahora mismo este correo que tiene la lista de los participantes que no son negociables. Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara, más que demostrado en todos estos días, el jefe de la farsa San Isidro, bueno, jefe, actor principal, el que ultraja la bandera, recuerden, el que casi se desnuda aquí cerca, en plena calle, el que estuvo tantos días sin comer, sin tomar agua, y en algunos videos tenía una energía sobrenatural, inexplicable. Bien, ese no es negociable, tiene que estar en la reunión, impuesto por ellos. Julio Fernández Estrada, se los comenté hace un momento, para tratar temas legales, ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, habitual en los medios que se dicen libres y que esencialmente se dedican a denigrar a la revolución. Esos medios que, libres, pero reciben dinero del exterior, esa es la lista. Y recuerdo, el que paga, manda, eso lo sabe todo el mundo. Ya no van a hablar con el ministro de Cultura, ya no va a ser así. Lo que necesitan decir rebasa al ministro de Cultura. Tiene que estar el presidente, tiene que estar representados el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y muy claro al final, no consideramos pertinente presentarnos a la reunión hasta que estas garantías hayan sido dadas públicamente. Repito de nuevo, ¿quién ha roto el diálogo? ¿Quién pone el lenguaje arrogante? ¿Quién pone la postura inquisitiva? ¿Quién está excluyéndose del diálogo? ¿Es el Ministerio de Cultura? ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Cultura? Vamos a ver el tuit del ministro Alpidio Alonso. Aquí lo comparto con ustedes. Después de la declaración ha aparecido un tuit del ministro de Cultura. Si pudiéramos verlo. A ver. De inmediato, por favor. Tuit del ministro de Cultura. Tenemos también el tuit del presidente de la Asociación Hermanos Saiz, lo acabo de ver hace un instante, vamos a verlo. Esta mañana conversé con el ministro de Cultura, quien aseguró sostendrá diálogos con jóvenes artistas. La Asociación Hermanos Saiz, la etiqueta AHS Cuba, participará en los debates con una heterogénea representación que incluirá asociados que se reunieron frente al MINCUL el 27 de noviembre. Etiqueta Cuba y el diálogo no se detendrá. Repito, este es el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, ahí está su cuenta oficial, escritor, teatrista, y está dejando claro, repito, que conversó con el ministro de Cultura, aseguró que sostendrá diálogo con jóvenes artistas y que la HS será parte de los debates con una heterogénea representación que incluirá asociados que se reunieron frente al MINCUL al 27 o el día 27 de noviembre. Está el tuit también del ministro, sería fabuloso poder verlo también. Mientras,
Pero aquí está lo que llamarían algunos la posición oficialista o la posición que está marcando la institución, que está marcando en este caso la Asociación Hermanos Saiz, y a través del tuit y de la nota está también, por supuesto, la del Ministerio de Cultura. Aquí está. Alpidio Alonso ha dicho: para los jóvenes y para todos los artistas que se reunieron frente al Mincul el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo. Con los mercenarios no nos entendemos. Está también ahí, reitero, la clara postura de diálogo con aquellos que no hayan comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana. Abiertas las oportunidades de diálogo. Con los mercenarios no nos entendemos. ¿Qué están diciendo los medios contrarrevolucionarios? Les pongo un ejemplo de los más hostiles. Ministro de Cultura de Cuba rompe el diálogo con artistas e intelectuales sobre el movimiento San Isidro. ¿En qué parte de este correo ven ustedes con una preeminencia la idea del movimiento San Isidro? ¿O ya lo que estamos hablando es de otra cosa? Les queda claro el hecho de que quien está rompiendo el diálogo no es el ministro de Cultura, y les pongo solo un ejemplo. Si usted googlea, usted entra a Google y puede ubicar ahí diálogo, ministro de Cultura, con cualquiera de estas claves puede fácilmente encontrar varios medios de esos que se dicen libres, que está demostrado reciben dinero y el que paga manda, tratando de demostrar esto, que es el Ministerio de Cultura quien ha roto el diálogo. Vamos a ver, ahí se habla, fíjense, en la lista hay periodistas, están llamando la atención sobre la base de esos medios. Cuando digo que en la lista hay periodistas es porque en la lista exigen la participación de esos medios con una representación de periodistas, los medios que ellos llaman libres, y tienen la cortesía, ¿cierto? Gracias por la cortesía de invitar al noticiero de la televisión cubana. Pero la UPEC se ha pronunciado, que es la organización que en Cuba agrupa a los periodistas. Vamos a ver qué está diciendo la UPEC con relación a este tema, y si pudiéramos, por favor, ir hasta la página Cuba Periodistas. Ya se ha pronunciado la UPEC. Vamos a subir y tratar de leer algunas de las ideas. Diálogo sí, chantaje jamás. La farsa de San Isidro marca el inicio de una etapa de fase aguda de la batalla comunicacional contra Cuba. Como suele ocurrir, está diciendo la UPEC, en estos casos de manual de operaciones psicológicas de las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos, se despliegan desde el contexto digital para de ahí pasar a la calle. Hemos estado explicando eso varios días. Primero es crear un escenario en redes sociales que usted a lo mejor está en un sitio donde no tiene ni idea de lo que está pasando, pero usted dice, ¿cómo es esto? Y usted no ve la realidad cerca, pero aparentemente en otro lugar sí está el problema. Pero se lo va creyendo y creyendo hasta que llega el punto que las acciones pasan definitivamente a la calle. Lo hemos visto una y otra vez en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil, como parte del permanente laboratorio experimental del imperialismo que emplea la misma fórmula para generar los pretextos que le permitan activar más sanciones e incluso para justificar sus aventuras bélicas. Crean el problema y prometen una solución que deriva en más sufrimiento para nuestros pueblos. Desde medios privados digitales y desde laboratorios de intoxicación de la ultraderecha de la Florida, hemos visto que culpan al gobierno cubano de incitar a la guerra civil y hasta exigen una intervención militar de fuerzas internacionales encabezadas por Estados Unidos. Como acaba de pedir Osvaldo Gutiérrez Boronat, filoterrorista y compinche de Félix Rodríguez, el agente de la CIA y uno de los asesinos del Che Guevara, están esperando. Esta táctica de guerra psicológica pudiera escalar en las próximas horas. Es por eso, y aquí está la postura, que la Unión de Periodistas de Cuba se solidariza con la decisión del Ministerio de Cultura de no reunirse con personas que tienen contacto directo y que reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y de sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Y agrega también la UPEC, esos medios hiperpartidistas dedicados a la polarización y la intoxicación mediática no hacen periodismo. Esta es una afirmación categórica de la UPEC. Esos medios no hacen periodismo. Están al servicio de una maquinaria de información tergiversada o directamente falsa con objetivos políticos declarados. No han logrado tener de su lado a un solo periodista de nuestros medios públicos.
esos que ellos insultan, premian en ausencia y acosan permanentemente para desmovilizarlos y para manipular a diestra y siniestra. En este minuto, y como siempre, respaldamos a nuestros compañeros de la prensa a su noble labor de informar, apegados a la verdad y desde valores éticos. Llamamiento de la UPEC, a nuestros colegas a estar permanentemente informados y cohesionados, denunciar las provocaciones, dialogar con todos los que genuinamente quieren hacerlo y reforzar las alianzas con los profesionales de la comunicación en el mundo para generar los contrapesos necesarios ante la cadena de desinformación internacional que ya está en curso. Como periodistas y comunicadores de un país que ha sido víctima del terrorismo en todos los órdenes, literal y mediáticamente hablando, denunciamos la manipulación y el oportunismo político para encubrir una operación de guerra de cuarta generación extremadamente peligrosa. Y concluye, decimos alto y claro, diálogo sí, chantaje jamás. Firmado por la Unión de Periodistas de Cuba. Repito, posición clara de la organización que agrupa a los periodistas en Cuba. Pero aquí hay una vertiente que no es solo la de los medios, y es una vertiente que es fundamental, y es la que tiene que ver con lo legal, con el sustento jurídico, constitucional, con el entramado en general del país. ¿Qué está diciendo la Unión Nacional de Juristas de Cuba? La organización que agrupa a jueces, fiscales, abogados, asesores jurídicos, a todas aquellas personas que desde el derecho tienen un papel importante en el ordenamiento de la sociedad. También se ha pronunciado la Unión Nacional de Juristas de Cuba a través de su presidente. Veamos. El presidente de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Juristas leyó una declaración emitida por esa asociación en apoyo a la Revolución Cubana. Ratificamos que el diálogo con el pueblo ha sido una práctica de la revolución, de la que siempre ha salido fortalecida, y que los que se desarrollen hacia el futuro deben tener las siguientes premisas: articulación en la defensa de la soberanía nacional, el enfrentamiento a las agresiones y la política hostil de Estados Unidos, el perfeccionamiento del carácter socialista y democrático de nuestro sistema político, jurídico y social. Como dijera Fidel, esta bandera, este cielo y esta tierra la defenderemos al precio que sea necesario. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Este es el Consejo Nacional de la Unión de Juristas de Cuba, que está reunido en este momento. Lo hicieron ayer y también en la jornada de hoy. Ahí están destacados profesores de Derecho de nuestras facultades en el país. Profesionales que estudian, que salen y entran del país, que no tienen una visión estrecha o limitada como alguien pudiera acusar de los fenómenos, y que tienen la visión teórica y práctica del derecho. Repito, esa es la postura clara de la organización que agrupa jueces, fiscales, abogados, la gente del derecho, en definitiva, que sustenta legalmente todo lo que está pasando ahora en nuestro país y la respuesta del pueblo. Y el pueblo está hablando, como es natural, no solo en la capital, a pesar de que estos fenómenos esencialmente se concentran en La Habana, pero reacciona el cubano en cualquier parte del país. En Santi Espíritus concretamente, ¿qué están diciendo en las calles? Vamos a verlo a través de este material. La declaración del Ministerio de Cultura responde a algo que yo creo, y es que lo primero es el respeto. Cuando se falta ese elemento en cualquier diálogo, en cualquier postura, no se puede permitir que ocurran hechos de ese tipo. E igualmente creo en el pensamiento. Todo tiene que tener como base el pensamiento, y eso ha sido lo que ha trascendido en la cultura cubana. Considero que el movimiento San Isidro es un movimiento formado a partir de, primero, que no representa realmente a la sociedad civil cubana y mucho menos a la totalidad de los artistas cubanos. Están defendiendo intereses que no son los mismos intereses de nosotros, y son intereses que responden a la injerencia también del gobierno de Estados Unidos. Sencillamente son personas que están intentando dar un golpe blando. Ninguna obra, y humana mucho menos, es perfecta, pero nuestros problemas, nuestros errores, o lo que Cuba tenga que determinar que deba ser cambiado, lo decidimos nosotros los cubanos, y por supuesto que los jóvenes artistas también vamos a ser partes de esa decisión.
y sobre todo teniendo en cuenta que hay principios de la revolución y de la cultura cubana que no son negociables. La historia ha demostrado que es un interés del gobierno de los Estados Unidos en intervenir ideológicamente primero en los jóvenes y también de forma directa a nuestro país para llegar con posturas, con criterios totalmente divorciados a los ideales de nuestro proceso revolucionario. Nosotros somos la representación de esa revolución que ya es sólida, que tiene muchos años, por la que luchó mucha gente, por la que se derramó muchísima sangre, y nosotros, los jóvenes creadores cubanos, estamos aquí para continuar creando, pero siempre al lado de los principios revolucionarios. Jóvenes del centro del país, de Santi Spíritus, pero vamos a quedarnos ahí en esa zona central de la nación y ver qué están diciendo también artistas, jóvenes, la población en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, de Santi Spíritus hasta Villa Clara. Reacciones tras esta posición clara del Ministerio de Cultura en la jornada de hoy. Adelante, Santa Clara. Sorpresivamente hemos podido ver una demanda que más que una solicitud o una convocatoria a conversar es un tour de force, es un deseo de imponer una voluntad para un diálogo que supuestamente debe ser plural. Yo creo que es muy oportuno que el Ministerio de Cultura haya rechazado, muy oportuno y muy justo, que haya rechazado esta imposición, porque a veces uno se pregunta en medio de toda esta situación, ¿qué diálogo es el que se pide? Si la revolución desde sus instituciones culturales, desde los inicios, no ha hecho otra cosa que dialogar con los artistas y los intelectuales. Siempre estamos dialogando en los congresos de la UNIA, en la preparación de esos congresos, en los espacios que existen. Ha habido posibilidad de hablar, de dialogar, de decirlo todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de un diálogo con unos interlocutores impuestos, no negociados, y además en medio de una situación en que se están cuestionando lo central, el espíritu central de la revolución, que es un espíritu de un proceso para un pueblo, para el bienestar, para el desarrollo de la cultura y para el desarrollo de todas las potencialidades que tiene un pueblo? O sea, creo y apoyo justamente que ese diálogo no se dé. Bueno, yo creo que en definitiva la declaración es muy clara en el sentido de que nosotros no dialogamos con aquellos que representan más bien las cosas que han ofendido a los símbolos patrios, y hay algunos que en realidad eso no es cultura. Yo creo que los verdaderos valores culturales, con los verdaderos artistas se puede dialogar, pero siempre desde el discurso de los intelectuales de Fidel, que dijo dentro de la revolución, y Díaz-Canel, nuestro presidente, también lo ha afirmado, nosotros podemos dialogar todo lo que quieran, en definitiva, el sector de la intelectualidad, pero sobre los valores de la revolución. Bueno, yo creo que en la propia intervención de Fernando Rojas, desde el primer día dejó claro que había preocupaciones en los jóvenes que estuvieron ahí que eran legítimas, y se dio la disposición del Ministerio de Cultura a dialogar. Incluso yo creo que las preocupaciones de la juventud cubana no son propias hoy solo de los artistas, son propias de toda la juventud y de todos los que vivimos y amamos esta tierra, ¿no? Dentro o fuera de Cuba incluso. Pero lo que yo sí creo es que para dialogar hay que aprender a dialogar, ¿no? Y dialogar es un ejercicio al cual tenemos que aprender todos, y no se hace por la fuerza, evidentemente. Hay que hacerlo con respeto, y hay que abrir canales y aprovechar los canales que ya están también. Y si esos que tenemos no son, habrá que abrir otros, pero aprovechar los que tenemos. Y además de eso, aprender a hacerlo también con respeto al otro, evidentemente. Apoyo totalmente las declaraciones del Ministerio de Cultura, porque somos un país que no acepta condiciones, no estamos en condiciones de sentirnos presionados. Hemos diseñado una política cultural a lo largo de estos años de revolución clara y diáfana, y hemos declarado y reiterado que estamos abiertos, o sea, el Ministerio de Cultura lo ha reiterado, estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo diáfano, inteligente y responsable. Y estoy en contra de toda esa cortina de humo que intenta desvirtuar la realidad de toda esta manipulación. Opiniones desde Villa Clara, en el centro del país. Ahora llamo la atención sobre este concepto, cortina de humo. Y sí, forma parte de ese guión, de esos manuales de la CIA, donde esos golpes blandos
comienzan así, por crear esa cortina de humo, esa percepción de una realidad que no existe, y usted comienza a mirar, a preguntarse qué es lo que está pasando, porque lo que leo no se parece a lo que estoy viviendo, pero poco a poco buscan transformar entonces en las calles la realidad que están describiendo y que inicialmente no existe, solo existe en las redes sociales. En la mañana, después que el Ministerio de Cultura publicaba esta nota, rápidamente nosotros conversamos aquí en el sistema informativo de la televisión cubana con Alexis Triana, quien es el director de comunicación del Ministerio de Cultura, porque queríamos más elementos, queríamos su pronunciamiento, pero que lo dijera a la televisión nacional para no quedarnos solamente con la nota. Esta fue la conversación con Alexis Triana, vamos a verla. Para nosotros, no por gusto, la nota informativa del Ministerio de Cultura termina diciendo que no nos entendemos, que es una frase del titán de bronce de Antonio Maceo, en el exacto momento en que otra vez Martínez Campos está tratando de imponer condiciones. Los revolucionarios cubanos, nuestros mambises, nunca hemos aceptado condicionamientos y menos de este tipo, y por eso hemos decidido publicar el texto del correo, un correo, la palabra insolente está muy bien intencionada, eso es, incluso porque además pretende prácticamente establecer condiciones, demandas que no figuraron en los acuerdos iniciales porque incluye alteraciones incluso en las participantes. Están tratando de que negociemos con personas que son confesos, que reciben dinero de las agencias federales norteamericanas y que además reciben apoyo logístico, entrenamiento. Es un hecho. Nosotros siempre hablamos de que con quienes estábamos dialogando era un diálogo respetuoso entre compañeros, que había personas muy diversas que tenían múltiples inquietudes sobre la eficiencia institucional, sobre los problemas del arte y la cultura, y que efectivamente, como Fidel nos pidió en palabras a los intelectuales, nunca vamos a estar cerrados al diálogo. Y por tanto, el hecho de que este correo establezca como condiciones que tienen que estar estas personas que para nosotros son claramente mercenarios, el hecho que se diga incluso de que se pretenda que esta reunión, además de tener abogados y además de que supera las facultades del Ministerio de Cultura, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, y que están pidiendo incluso, dice textualmente, que el presidente Miguel Díaz-Canel se presente en esta reunión. Nosotros, que sabemos perfectamente que el compañero presidente acaba de reunirse con intelectuales cubanos, con artistas cubanos y que siempre ha tenido toda la disposición a establecer este diálogo, no admitimos que alguien nos quiera imponer diálogo con mercenarios. No admitimos de ninguna manera que a nosotros se nos pretenda imponer que tengamos que hablar con aquellos que confiesan recibir dinero de los contribuyentes norteamericanos para desestabilizar nuestro orden social. En estos 7 puntos que llegó en este correo, que ni siquiera está firmado por nadie en particular, se dice, entre otras cosas, que los que están dentro de la reunión se deben y representan a muchas personas y que por tanto, plantean ellos, no tuvieron la posibilidad de hablar y de replicar lo que el compañero viceministro Fernando Rojas explicó en la televisión. Por tanto, decidimos, así lo hicimos, poner en todos nuestros medios digitales el texto de este correo con estas condiciones y estas demandas que son inaceptables. Es decir, bajo ningún principio vamos desde una revolución en el poder, desde un poder estatal que se llama, en el caso del sector del arte y la cultura, el Ministerio de Cultura y su movimiento artístico e intelectual, no vamos a aceptar chantaje, no vamos a aceptar condicionamientos, seguimos abiertos al diálogo con los que estaban allí y que desean efectivamente más democracia en nuestro socialismo, que desean plantear inquietudes legítimas que tienen y que siempre estaremos dispuestos a abordar porque el principio es el sentido de nuestra existencia. Nos debemos a los artistas y a los creadores, pero también exigimos de ese movimiento artístico, sobre todas las cosas, que asuman cuáles son los principios que sostienen este país. Una posición clara, los principios que sostienen este país. Bueno, por el momento esta es la información que tenemos. Vamos a seguir en la tarde recabando más reacciones en las diferentes provincias de nuestro país, ver qué está pasando también en las redes sociales. Recuerdo que es importante que ante lo que viene ocurriendo después de la publicación de la nota, tengamos siempre la evaluación de ambos escenarios. Redes sociales, porque ese es el guión, montar un escenario en redes sociales que no existe para después moverlo a la realidad de su vida, de su provincia, de su municipio, y que entonces eso que están describiendo aquí, repito, y que hoy no existe, puedan moverlo a la realidad. Manténgase informado, que es muy importante en estas circunstancias de defensa siempre de nuestra revolución. Buenas tardes, regreso con ustedes, Nápoles y Diana.
El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, elogió el trabajo desplegado por la Brigada Médica del contingente internacional Henry Reef, que regresó a la isla después de laborar durante 5 meses en el enfrentamiento y control de la COVID-19 en Guinea-Bissau. Los galenos cubanos fueron recibidos con chorros de agua en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana como celebración del Día de la Medicina Latinoamericana. Los 23 colaboradores laboraron de conjunto con el personal sanitario guineano en los hospitales de Cumura, Bor y el Nacional Simao Méndez, además del Instituto de Epidemiología, Laboratorio Nacional de Salud y zonas comunitarias. Bueno, con toda alegría y satisfacción recibimos hoy aquí en el Grupo Temporal de Trabajo Nacional para el Enfrentamiento a la COVID a los 23 integrantes de la Brigada Médica Cubana que arriba desde el continente africano, desde la hermana Guinea-Bissau. Esta es una brigada que ha cumplido con una faena importante, intensa, de trabajo en varios ámbitos, colaborando con el sistema sanitario de la República de Guinea-Bissau. Trabajaron con personal de la salud guineana en 3 hospitales y además también atendieron un grupo de problemáticas con el equipo de epidemiología y estadística del Instituto Nacional de Salud y el Centro de Epidemiología y Salud Comunitaria en esa hermana región. Bienvenidos a la patria y estamos seguros que también cuando nos podamos encontrar después que ustedes pasen la cuarentena estarán aportando con sus experiencias e historias de vida en esta histórica misión al perfeccionamiento de nuestros protocolos de enfrentamiento a la COVID. Una vez más, en nombre de todos los compañeros y compañeras que estamos aquí, bienvenidos a casa, bienvenidos a la patria. Cerca de 20.000 atenciones médicas, de ellas 285 pacientes graves, entre otros resultados, conforman el aval del servicio de la brigada. La Brigada Médica Cubana del contingente Henry Reef, que regresó después de realizar una encomiable labor en el enfrentamiento y control a la COVID-19, también incluyó el apoyo a las regiones guineanas de Farán, Biombo y Cachungo, entre otras. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre de este jueves, Cuba reportó 79 muestras positivas a la COVID-19, de las cuales 72 fueron cubanos y 7 extranjeros. Estos y otros detalles los dio a conocer el director de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, doctor Pablo Feal Cañizares, durante la conferencia de prensa habitual de cada viernes del Ministerio de Salud Pública. De los 79 casos de COVID-19 reportados en la última jornada, 27 fueron importados y 52 autóctonos. De los importados, La Habana confirmó 10, Ciego de Ávila 5, Matanzas y Las Tunas 2 cada una, mientras que Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Camagüey, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo reportaron cada una un nuevo paciente de COVID-19. La provincia de Pinar del Río reportó además 22 casos autóctonos, Artemisa 5, La Habana 13, Matanzas 1, Villa Clara 6, Santi Espíritus y Holguín 1 caso cada una, y la Isla de la Juventud tuvo 3 casos autóctonos. Esta semana se acumula un total de 456 casos confirmados, de los cuales 231 fueron importados. Se lamenta el fallecimiento de 2 personas en los últimos 7 días, a la vez que se otorgaron 273 altas en ese periodo de tiempo. El doctor Pablo Feal Cañizares alertó acerca del riesgo que significan los casos asintomáticos. Se han reportado 350 casos asintomáticos de los 456 que se reportaron. Es decir, el 76% de todos los casos son asintomáticos. Personas que están con su vida habitual y están enfermos. Ese es el mayor riesgo que tiene hoy el país y que tenemos que concientizarlo todos para poder intervenir de manera consciente. También en la semana acumulamos 5 personas graves, lastimosamente 3 más que la semana anterior, y hay 2 pacientes críticos, también 2 más que la semana anterior.
Hasta la fecha, el país acumula un total de 8.610 positivos a la COVID-19, de los cuales 8.346 son cubanos y 264 extranjeros. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Temas de salud y el camino hacia una vacuna contra la COVID-19 ocupan debates en la Asamblea General de la ONU en una sesión especial de 2 días que concluye hoy y está centrada en analizar la respuesta a la pandemia. Este viernes se organizó un diálogo interactivo con 2 paneles. El primero analizó la respuesta del sistema de las Naciones Unidas al nuevo coronavirus y el segundo abordó el camino hacia una vacuna como un bien público mundial. Para el director ejecutivo de la OMS, Dr. Michael Ryan, la vacuna será importante, pero no suficiente. Se va a hablar de las vacunas y tenemos esperanzas. Podremos añadir a las medidas de control las vacunas, pero debo dejar claro que las vacunas o la vacunación no quiere decir que ya no haya COVID, sino que tenemos que añadir las vacunas a las medidas existentes ya. En su intervención virtual, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que hoy resulta inviable volver a las mismas conductas de producción y consumo sostenidas antes de la pandemia de COVID-19. El titular de la ONU consideró que para recuperarnos debemos acabar con las actuales prácticas que no tienen en consideración al planeta, el que sostiene toda la vida. La pandemia nos ha demostrado qué puede hacer la humanidad cuando trabaja de forma adecuada o cuando no lo hace. Ha habido, por ejemplo, actos de compasión, de sacrificio. Ha habido muchos logros en la ciencia y la innovación y ha habido demostraciones de solidaridad que nos alientan. Sin embargo, ha habido también egoísmo, se ha señalado con el dedo, ha habido división. Más de 60 millones de casos de COVID-19 han sido registrados en la OMS y casi 1,5 millones de personas han fallecido. La víspera, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que urge considerar como un bien público mundial las vacunas y cualquier otro tratamiento contra la COVID-19 y hacerlos asequibles para todas las personas. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Buenas tardes. Algunas lluvias continúan ocurriendo en zonas de la costa norte de la región oriental del país. Están relacionadas con los restos del primer frente frío que se extiende sobre la costa norte de la región oriental en combinación con los vientos del nordeste que continúan transportando nubosidad baja del mar hacia zonas de la costa norte, generando algunos chubascos y lluvias, pero los acumulados muy poco significativos en las últimas 24 horas. También predomina la nubosidad en el mar Caribe occidental y gran parte del territorio nacional está relacionado con una débil vaguada sobre el mar Caribe occidental y fuertes vientos del suroeste que mantiene el predominio de nublados en gran parte del país, pero con solo aisladas lluvias. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado y nublado en ocasiones en algunas localidades, principalmente de las regiones central y oriental, con la ocurrencia de aislados chubascos. En la noche estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 27 y 30 grados Celsius y en la noche las temperaturas con un ligero descenso, valores entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos del este en la región occidental y del nordeste al este en el resto del país con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de las costas, excepto desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, donde habrá poco oleaje. En resumen, para hoy, un día parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, con solo aislados chubascos. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo feliz tarde y hasta mañana.
El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, compareció ayer en la mesa redonda para informar sobre el avance de la estrategia económico y social. De esta forma se da continuidad a la información que de manera regular los titulares ministeriales ofrecen al pueblo sobre las medidas que se ejecutan para fortalecer la producción de bienes y servicios. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, inició su comparecencia informando que se trabaja en diseñar una política para la organización y las inversiones en el fomento de la ganadería bovina. La producción de alimentos es una de las áreas priorizadas dentro de la estrategia y en este sentido se reorganizan las relaciones de la empresa estatal en el sector agropecuario y el fomento de los polos productivos. El viceministro primero dedicó la mayor parte de su explicación a analizar el impacto que tiene en la economía la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible. Desmintió la matriz de opinión de que todas las entidades adoptarían esta modalidad y recordó el contexto en que debió tomarse la medida, marcado por la escalada del bloqueo, la recesión del turismo y el incremento de gastos asociados a la salud pública. Hay que entender el contexto en que estas medidas se implementan, que nosotros sí estamos conscientes de eso. Si ves la tienda sola, no, yo ahí no puedo entrar, yo ahí no puedo comprar, eso no lo hicieron para mí, pero de los que ahí entran y ahí compran, de esa divisa, se redistribuye al resto de la economía, Randy. Es uno de los caminos que hemos encontrado para, como dijiste, prácticamente subsistir al escenario actual y mantener la vitalidad en la vida económica y social del país. Alejandro Gil aseguró que la recaudación de divisas en las tiendas en MLC está financiando la oferta en pesos y en CUC y ha servido para reinvertir en producciones nacionales y evitar la paralización de la economía interna. Ya hay encadenamiento de la industria nacional. Si no estuviera parada esa industria y estuvieran interruptos esos trabajadores, nosotros tenemos ya encadenamiento, hay grupos empresariales, hay empresas como la industria electrónica, la industria sideromecánica, también la industria alimentaria, con algunas producciones, y todavía es insuficiente. De hecho, tenemos un diseño para el plan 2021 de incremento de la participación de la industria nacional. Nuestra apreciación es que se puede triplicar lo que hasta hoy tenemos de participación de la industria nacional de cara a la venta a esas tiendas, para generar empleo. El ministro aseguró que las medidas también tendrán en cuenta el control del actual incremento de los precios. A este combate tenemos que unirnos todos. Esto no es un combate nada más que de los 3 o 4, sino es un combate de todo el pueblo. Y por eso estamos convocando a toda nuestra población y tenemos que hacer una arremetida contra el incremento injusto de precios, sin justificación. Podemos justificarlo teóricamente. No es que hay más demanda y como hay más demanda, bueno, pues yo vendo más caro lo que tengo. Pero no es así, no es eso lo que estamos pidiendo, no es esa una medida de justicia social y no es esa la manera en que se responde a unas medidas que está adoptando el gobierno en este sentido, que tiene como objetivo primario la protección de nuestra población. Por último, el ministro expuso que para el 2021 se planifican inversiones en la producción de cemento y de productos de acero por el impacto que tienen en el programa de la vivienda. El plan de la economía para el próximo año se centrará en enfocar la producción de alimentos para incrementar ofertas y sustituir importaciones. Específicamente se planifica producir más arroz, frijoles, maíz y soya. Otro aspecto central será potenciar el desarrollo local, lo cual puede generar fuentes de empleos en los territorios. Además, continuará el incentivo a las exportaciones, las cuales generan divisas. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La inauguración de la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano tuvo lugar en la noche de este jueves en el Cine Acapulco. Estuvieron presentes el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, el primer secretario del partido en la capital Luis Antonio Torres Iríbar, el gobernador de La Habana Reinaldo García Zapata y el ministro de Cultura Alpidio Alonso, entre otros invitados. Cumpliendo todas las medidas para evitar contagios de COVID-19, tuvo lugar la gala inaugural del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La música de Zule Guerra y Natural Trio amenizaron la velada. El presidente del evento, Iván Giroud, se refirió a la trascendencia de esta edición para la cultura cubana y agradeció el apoyo de cineastas de todo el mundo. La cultura, el cine están en peligro y no es momento de posposiciones. Espacio que cedamos lo ocupará la vulgaridad y la mediocridad, el antiintelectualismo y la barbarie.
En tiempos de pandemia y de retos globales, no existe otra vía para encauzar el desarrollo del espíritu humano que colocar a la cultura, que incluya la ciencia, en el centro de esta encrucijada. Solo así estaremos listos para enfrentar la avalancha del neoliberalismo y de otros fundamentalismos de diferentes signos que hoy nos acechan. La Última Cena, filme dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, fue seleccionado para abrir el certamen. En esta oportunidad, el público disfrutó de una copia restaurada por el Archivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, en coordinación con la Cinemateca de Cuba y el ICAI. La actriz Mirta Ibarra expresó que la película es un clásico que refleja de manera estremecedora la historia, la identidad nacional y los horrores de la esclavitud. Inauguración de la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Más información en próximas emisiones. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un cambio de la fisionomía del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes es visible hoy. En su perímetro se exhiben esculturas del artista de la plástica Alexis Leiva Machado Cacho, quien muestra en su interior la exposición antológica En ningún lugar como en casa. Esta exposición es un registro de vida, es una memoria, y es entender que el arte lo sobrepasa todo, es el único idioma que es universal, y desde el arte se puede discutir todo. Más de 30 esculturas e instalaciones se exhiben en el perímetro y el patio interior del museo, así como una amplia documentación relacionada con su obra. Y cual si fuese la muestra un ente vivo de creación, se emplaza además un taller de grabado. Esta exposición soy yo. Aquí estamos mostrando todo lo que hemos aprendido como artistas, como personas, como seres humanos. Y es un regalo para todos ustedes, para mí también ha sido un regalo hacerla. Tenemos a un artista que está mostrando una obra de 30 años. Él decía que a los 22, 23 años hizo una exposición en el Palacio de Cristal de Reina Sofía, y en ese momento el que era director del museo le comentó, Guirao, le dijo, bueno, si con 22 años estás haciendo una exposición en el Palacio de Cristal, a los 50, ¿qué vas a hacer? Y no vaciló en responderle, una exposición en el museo de mi país, en el Museo Nacional de Bellas Artes. En ningún lugar como en casa, narra la prolífera y reconocida obra de Cacho y también el amor de un isleño a su patria. La isla con la que Cacho dialoga es una isla joven, imperativa, imperfecta, sensual y lenguaraz. Una isla que solo el poeta Virgilio Piñera descifró para nosotros, más allá de Humboldt y de Colón. Es una isla que resiste, que sufre y sueña, que hierra y se levanta, que piensa y tiende a la mar. Entremos pues en este patio y hablemos con Cuba. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy, 4 de diciembre, la orquesta cubana Los Bambam cumplen 51 años de fundada por el maestro Juan Formel. En la siguiente reseña, la colega Claudia Álvarez Ferrales nos acerca a su trayectoria. Imposible mirar la historia de la música cubana sin hablar de Los Bambam. Más de 5 décadas de trabajo continuo hacen de esta agrupación una de las más gustadas por el público bailador dentro y fuera de la isla. Sus éxitos hablan por sí solos. Los respaldan los tantos premios, nominaciones y reconocimientos, no solo en Cuba, sino en diversas partes del mundo. Una extensa discografía confirma también que Bambam ha estado por mucho tiempo en el gusto popular. Un sello muy particular distingue su manera de hacer y su sonido es distintivo. Hoy cumple 51 años la orquesta que Juan Formel fundó el 4 de diciembre de 1969 y el tren de la música cubana sigue intacto. Su maquinaria no se detiene y tenemos Bambam para rato. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Felicitando al tren de la música cubana, Los Bambam concluyen las culturales. Buenas tardes, buen fin de semana. También para ti.
Los alazanes, acá tenemos unas informaciones de última hora que en momento vamos a tener en el teleprompter. Referentes a declaraciones, me decía la coordinadora, hace falta que esté en el teleprompter porque no tengo texto. Así que vamos a hacer entonces la presentación de esta manera. Santiago de Cuba, declaraciones. Quedan pocos días para la presidencia de Donald Trump. Son los días que le quedan a los que no quieren ningún diálogo y lo que quieren es ver una Cuba diferente para su actuar. Eso es exactamente lo que están haciendo. Un guión que hemos visto en otros países. Un guión que lamentablemente también vimos cómo comenzó en muchas partes por inconformidades, determinados criterios, pero yo nunca voy a olvidar la imagen del joven chavista quemado vivo. Y fue la conclusión de aquella protesta. Entonces, esos que están convocando ahora mismo a la violencia deben entender que esas calles donde estamos todos son las calles donde están nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes, los estudiantes, nuestros ancianos. Es la calle por donde caminamos todos. Ellos, nosotros y todos. Es algo en que hay que pensar y, por supuesto, termino como comencé. Quien obvie el bloqueo de cualquier análisis no tiene capacidad para dialogar. El Comité Provincial de la Unidad de Santiago de Cuba, en representación de la vanguardia artística del territorio, apoya los pronunciamientos del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, en cuanto a no sostener diálogo alguno con aquellos que le están pidiendo sostener un diálogo para reclamar cosas que no entendemos que pudieron reclamar ellos. Todo para defender esta nación, nada en contra de ellos. Esto para mí está muy claro. Todo lo que tenga que ver con defender este producto, este sistema que es perfectible, ahí entro yo. Lo que vaya en contra de eso no puede tener mi voto, ni mi mano, ni mis pies, ni mi alma, ni mi corazón. Yo soy santiaguera, santiaguera reyoya, como siempre digo, cubana, y digo, bueno, creo que Mariana me enseñó, creo que mi madre me enseñó, y lo que quiere decir que viva Cuba y todos juntos podemos hacer una Cuba mejor, todos juntos, con dignidad, con valentía. El diálogo y el respeto siempre ha sido algo muy necesario. O sea, dentro de los jóvenes cubanos siempre ha existido, entre la Asociación Hermanos Saiz, por ejemplo, he estado presente en el Congreso y se han discutido siempre cosas directamente con las autoridades de nuestro país y hemos planteado nuestras inquietudes. Pero siempre desde el respeto y siempre desde un pensamiento de una Cuba revolucionaria y no anexionista. Muy buenas tardes, momento para los deportes al mediodía. Granma asaltó la cima de la Serie Nacional de Béisbol luego de eslabonar 8 victorias seguidas. El equipo que dirige otra vez Carlos Martí pone rumbo seguro a la postemporada con un equilibrio en todos los órdenes de juego. Lideran la defensa del torneo, además de destacar en picheo y ofensiva con su cuarto lugar colectivo. Matanzas ahora es quien le secunda, pero también se muestra cómodo con un juego estable. Otro con una excelente racha, Santi Espíritus, con 7 triunfos de manera consecutiva, en gran parte gracias a su picheo relevo, segundo del campeonato. Las Tunas es cuarto con una derrota más y el mejor desempeño del último mes. Los Leñadores ganaron 21 de sus últimas 24 apariciones para revertir el balance negativo con que empezaron la lid. Camagüey y Cienfuegos mantienen la pugna desde el inicio, al igual que Pinar del Río y Santiago de Cuba, inmersos en el pelotón de avanzada. Mayabeque es el conjunto que más carreras produce y eso lo tiene en la 9ª posición, de lleno por la pelea a la postemporada. En tanto, Industriales, con un juego inestable, no obstante, mantiene sus aspiraciones a solo un juego del octavo. Villa Clara, Holguín y Ciego de Ávila se alejan peligrosamente después de ser barridos en la última subserie y ya sin opciones reales se cierran la tabla Isla de la Juventud, Guantánamo y Artemisa. Y este 4 de diciembre se celebra el Día del Árbitro Cubano, propuesta surgida en el Pleno Nacional de la Comisión de Jueces y Árbitros del año 2000, con el objetivo de estimular y reconocer a aquellos que tienen la responsabilidad de conducir a feliz término las competencias deportivas. A modo de homenaje, llegue a nuestros imparciales el siguiente trabajo.
La práctica deportiva hace vivir pasiones desenfrenadas, fuente de constancia y valor que mantiene a flor de piel las emociones de quienes intervienen. En ocasiones, una figura es incomprendida y repudiada. Como dijera Eduardo Galeano, el árbitro es muchas veces el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible, el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. De forma siempre humana, decide con sus criterios y hace cumplir el reglamento en los partidos. También denominado como referee, ampaya, juez o comisario, es la persona con autoridad, responsable de presidir el juego desde un punto de vista neutral y de tomar decisiones sobre la marcha que hagan cumplir las reglas. El 4 de diciembre de 2001 marcó la fecha en el calendario de la Mayor de las Antillas para homenajear a los encargados de regular los cambios de los distintos deportes, resguardar el orden y procurar un ambiente de respeto entre los jugadores. El mejor regalo para ellos en este día será fomentar su imagen como actores imprescindibles para llevar el partido de la mejor manera posible. Respetarlos, ser responsables y aceptar su palabra como fuente de aprendizaje. Presentes en el área de competencia, los árbitros deberían convertirse en ídolos. Su ejemplo es motivo de inspiración, símbolo de sacrificio y abnegación absoluta. Marlene Carrasco y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y tan importante como el árbitro son otras figuras que rodean cada uno de los eventos deportivos. Hace solo 4 días, el piloto de Fórmula 1, Romain Grosjean, sufrió un accidente que puso en riesgo su vida. El francés tuvo la oportunidad de conocer y agradecer a quienes le socorrieron. Los 2 comisarios que le salvaron la vida. Los 2 que lucharon contra un infierno. Los 2 que no dudaron ni un segundo. Your reaction, your attitude, I saw the video, your awareness of where I was in the car. I don't know how you got it must be in you, but thank you for saving my life. Su vuelta es una alegría en todo el paddock. I missed you this weekend already. So incredibly happy. You are the hero. Super happy that you've come out. A very speedy recovery. So most important is that you are fine. I would love to see you in Abu Dhabi racing with us. Grosjean puede dar gracias, pero sobre todo a sus auténticos héroes. Bueno, y un día como hoy, hace 20 años, perdió la vida uno de los más grandes peloteros que ha dado Cuba, el camagüeyano Miguel Caldés. En el recuerdo de quienes adoran este deporte estará siempre el número 18 de los toros. Sin tiempo para más me despido. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Y desde Guantánamo, la Unión de Artistas y Escritores de esa provincia realiza sesiones de puertas abiertas con estudiantes del preuniversitario vocacional de esa región. Desde allí nos envían sus declaraciones. La UNIAC tiene la responsabilidad también desde su fundación de favorecer los diálogos, de la escucha. Es algo que yo creo que es fundamental y vital para nuestra institución. Y convidar a creadores, artistas o todo el que desee dialogar desde el arte, desde ese compromiso con el arte que cada cual genera, yo creo que también es parte de nuestra misión y estamos abiertos, las puertas están abiertas para poder dialogar desde esos compromisos que tiene el arte con su sociedad, con su comunidad. Y yo creo que esa es una postura a la cual estamos los artistas, los creadores, dispuestos a realizar. Además, yo creo que con todo el compromiso que nos exige nuestra profesión o el arte que hacemos. Mi posición como joven guantanamera es que estos actos son inauditos, o sea, se han convertido en algo que no porque ellos lo consideren así, nosotros todos los cubanos tengamos esa posición y estamos en contra de eso. Hace poco en Hacemos Cuba se habló sobre un artículo de la Constitución que dice que podemos expresar nuestros sentimientos, lo que sentimos, pero no debemos de molestar a los demás. Y muchos estudiantes estamos molestos, por lo menos en mi escuela se siente como la efervescencia de los estudiantes, cómo estamos en contra de esto.
es el comentario que se escucha, de cómo estamos en contra, todo lo que hicimos ayer, nuestra posición en contra de todo esto que se ha hecho contra ese símbolo patrio tan preciado para nosotros, eso que nos brindó Céspedes, que nos brindaron en aquella asamblea de Guaymaro por primera vez y que nosotros lo debemos de respetar. Desde su fundación, en 1961, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha promovido el entrañable vínculo entre creación y vocación de servicio, artes y letras que aborden y enriquezcan la condición humana y los valores de la patria. En consecuencia, respetamos y alentamos el componente crítico del arte y su capacidad para revelar tanto las zonas luminosas como aquellas que asoman conflictos y problemas del individuo y la sociedad. No podemos comulgar, sin embargo, con el chantaje, la simulación y el despropósito de aquellos que empequeñecen y falsean el ejercicio artístico y lo toman como pretexto para denigrar la obra cultural que por tantísimos años, luego del triunfo de enero de 1959, ha tenido lugar entre nosotros. Respaldamos la posición del Ministerio de Cultura al denunciar la maniobra de los que han mostrado un supuesto interés por un diálogo en el que participen quienes desde hace mucho tiempo agreden y atacan frontalmente la revolución cubana y a sus líderes, en coincidencia con la agenda del gobierno estadounidense. Rechazamos toda manifestación de personas inescrupulosas que en los últimos días han tratado de imponer intencionalmente una matriz de opinión que tergiversa la realidad social y cultural de nuestro país. Favorecemos el diálogo fecundo con creadores de todas las generaciones y tendencias estéticas, consecuentemente estimulado durante décadas a lo largo y ancho de la nación en aras de la más plena participación y proyección social. Ha sido esta una práctica de nuestra organización, ratificada durante el proceso del 9º Congreso, en los amplios y profundamente críticos intercambios entre creadores y con representantes de las instituciones de la cultura y otros espacios de nuestra sociedad. Tiene absoluta vigencia la expresión martiana. Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Los escritores y artistas cubanos, cuya responsabilidad ética y ciudadana nadie puede poner en dudas, estamos comprometidos con la obra de fundación y amor que nos ha hecho crecer y creer en la revolución. Secretariado de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, 4 de diciembre de 2020. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Gracias por la atención, cuidémonos y hasta mañana. Buen fin de semana.